Buenos días. El Research Center for Advanced Decision Technologies tiene el agrado de hacer la presentación del diplomado Inteligencia Artificial, Machine Learning y Programación Matemática aplicada al sector eléctrico. El ERCAT básicamente es el resultado de la acumulación de conocimiento en todo lo que es la aplicación de modelaje matemático de alta complejidad durante muchos años. Y la idea es poder compartir este conocimiento con las personas interesadas en los diferentes sectores industriales donde el modelamiento matemático tiene cabida, que es prácticamente todo. Mi nombre es Jesús Velázquez y soy el director científico del ERCAT. Bien, vamos a hablar entonces del diplomado orientado hacia el sector eléctrico. La idea es que en la primera parte vamos a hacer la presentación de los temas y aclaraciones de cómo se lleva a cabo el diplomado, para que al final se hagan las preguntas que sean pertinentes. El video se les enviará a la dirección donde queda cargado, lo mismo que esta presentación web. Bien. Entonces, ¿a quién está orientado? Pues básicamente todo esto está orientado al sector eléctrico, fundamentalmente en el área de energía y minas dictamos 4 diplomados, 2 de ellos orientados al sector eléctrico, que son los que se van a explicar en este momento, y uno al sector petróleo y gas y otro al sector de minería. La orientación fundamentalmente es, de estos diplomados es formar y capacitar a los asistentes en todo lo que es el conocimiento de lo que se puede hacer en el modelamiento matemático aplicado al sector eléctrico y a todas las áreas y sectores relacionados. Entonces, y lo tenemos dividido en 2 grandes partes. Hay un diplomado, un primer módulo, vamos a hablar de primer diplomado básico, que está orientado al modelamiento de sistemas y a los mercados eléctricos. Y que lo podríamos llamar que está orientado a todo lo que es el modelamiento tradicional de lo que son los sistemas eléctricos, lo que ha sido. Y la segunda parte del segundo módulo, el segundo diplomado, es el módulo avanzado. Lo hemos llamado avanzado por ir de segundo y porque tiene conceptos avanzados y digamos que el 50% de ese diplomado son conceptos de modelamiento avanzados en diferentes áreas que las vamos a explicar más adelante y en aplicaciones en todo lo que son las redes inteligentes. Las redes inteligentes cambian radicalmente todo lo que es el ambiente del sector y de modelamiento del sector eléctrico. Entonces ya lo vemos, acá están los dos grandes partes del diplomado. La idea es que durante el diplomado se presentarán y se entregará material, papers, documentos, presentaciones y programas de computador que puedan seguir las personas que están interesadas. Es importante notificar que este no es un diplomado orientado a matemáticas muy profundas y a modelamiento matemático avanzado. No se trata, es más un diplomado orientado a aprender con modelos matemáticos a resolver los problemas reales que se viven en el sector eléctrico. Entonces, hay otros diplomados que dictamos cuya finalidad es formar modeladores matemáticos avanzados, modeladores matemáticos que conozcan todas las tecnologías. Mi opinión con respecto al modelamiento matemático es que el modelamiento matemático es una profesión, el área de conocimiento es muy extensa, se llevarían años de formación para poder estar actualizado en todo lo que hay que tener en cuenta cuando se llega al mundo real y más al mundo real con todas las tecnologías que tenemos hoy en día a nuestra disposición para hacer modelos matemáticos. Por eso, entonces, es amplio y una persona que quisiera dedicar su vida a vivir de hacer modelos matemáticos avanzados, pues básicamente creo que va a encontrar mucha área de trabajo y puede divertirse y entender y pasar unos buenos ratos profesionales.
Está dirigido ¿a quiénes? A todas las personas que están relacionadas con el sector eléctrico en sus diferentes partes, y hay sectores que están muy pegados a él, como es el sector gas. Más en la primera parte, en lo que se ve la parte de mercados y sistemas eléctricos, pues el sector gas está pegado, el sector gas está en la mitad del petróleo y de la electricidad, llamémoslo así, y está afectado por los dos sectores, y las compañías que trabajan en esa área pues tienen que entenderlo. Una compañía que va a sacar gas, parte de lo que tiene que entender es quién es su consumidor, y si su consumidor es el sector eléctrico, pues las plantas térmicas, pues va a tener que entender cómo es el sector eléctrico y cómo se relaciona ese sector eléctrico con el sector gas. Se ven metodologías matemáticas y se ven tecnologías matemáticas, pero no se ven en este diplomado, en los diplomados, digamos, orientados al campo, no se ven con muchísima profundidad, pero sí con suficiente profundidad para que el usuario final sea una persona que entienda qué es lo que está utilizando. Porque vamos a ver ya en esta charla cómo los modelos matemáticos pues son necesarios, pero impactan y pueden impactar positiva y negativamente a una gente y a toda una sociedad dependiendo de lo que se haga. Entonces se hablará de metodologías matemáticas. Para mí metodología matemática es todo lo que escribimos en el papel, aprender a formular modelos, aprender a enterar algoritmos, pero a poder leer un paper y entender qué es lo que está diciendo ese paper y si esa es la solución que a mí me sirve. Y se mirarán también tecnologías informáticas, que ya es software. Es cómo se hace el software. Este no es un curso para aprender a modelar. Al final hablaré de algunos cursos que tenemos para profundizar en la parte de modelamiento, de hacer software propiamente, de poder hacer programas para aquellas personas que quieren hacer programas. El presidente de una compañía no tiene que saber hacer programas de computación para poder ser el presidente, pero si quiere ser un buen presidente sí va a tener que entender cómo le afectan los modelos, las decisiones que él toma y las diferencias que hay entre tomar decisiones con y sin modelos. Entonces, fundamentalmente, básicamente, eso sí lo vamos a mirar para que pueda entender también cómo es un proyecto, qué es lo que implica y para dónde van las tendencias, porque las tendencias modernas pues afectan desde las metodologías, no la programación matemática, la inteligencia artificial y la misma y todo lo que son machine learning, todo ese conjunto, digamos, de metodologías básicas, son metodologías muy viejas. No son nuevas, algunas personas las estarán conociendo recientemente, pero la programación matemática, el método Simplex, es un anciano, tiene 75 años. O sea que ya definitivamente lo mismo tiene la inteligencia artificial. Las ideas de la inteligencia artificial son previas a la creación del computador digital. Nacen con Turing y con todo de comenzar a ver cómo se iba a hacer eso cuando todavía no había computadores. Por lo tanto, no estamos inventando nada. Lo que sí ha cambiado radicalmente es la potencia de la informática. Y eso nos da un mundo que hay que entenderlo, porque no es lo mismo tomar decisiones con modelos matemáticos hechos hace 20 años, hace 30 años, que con los de hoy. Nadie hablaría por teléfono con un teléfono digital, con un iPhone, sí, que haya sido hecho hace 10 años. Definitivamente no lo hace. Sin embargo, uno sí ve compañías y empresas que toman decisiones con modelos matemáticos hechos hace 30 años. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Acá está el plan de temas, que es lo que vamos a analizar hoy. Está también en otra programación, pero acá están los puntos. Son dos grandes planes de temas, como ustedes lo ven. Tienen 10 sesiones numeradas, que son las 10 sesiones, digamos, que se cuentan como horas del diplomado, pero alrededor de esto hay más o menos 6 a 8 horas de sesiones adicionales para que la persona que esté interesada, primero porque hay una parte que hay que entender y que se considera básica y que no se cuenta. Si no la lee la persona, pues se puede meter en todo el tema, pero esta es la primera parte, cuando se habla del valor económico agregado por las matemáticas, de la relación entre economía y programación matemática y optimización, las nuevas tendencias de la inteligencia artificial aumentada y todo eso, pues eso es base, lo debe mirar toda persona que esté interesada en seguir el diplomado.
Hay un webinar que pueden seguir, más extenso que lo que vamos a hablar hoy, sobre todo lo que es la visión de hacer hoy en día el software que requieren las empresas eléctricas. Y nosotros, pues hablamos de que ese es un software del tipo holístico, o sea, global. Sí, ahí no estamos hablando de hacer un modelo. En los años 50 se pensaba en hacer un modelo, hay que hacer es un sistema de modelamiento autónomo, o sea, esa es la gran diferencia de la industria 4.0, la gran autonomía que toman las máquinas, y autonomía no es porque ellas se puedan autoprogramar, sí pueden autoconocer muchas cosas cada vez más, ¿sí? Pero difícilmente van a generar la teoría de Einstein en un robot. Pero sí van a ser capaces de hacer muchas cosas, de generar, de entender sistemas y de comunicarse entre ellas, ¿sí? Entonces eso es básicamente, este webinar ve una visión global de lo que se va a ver en el curso, porque en el curso es fundamentalmente aplicado y nace de la praxis. Prácticamente yo diría que el 90-95% de lo que se va a decir en el curso se dice porque se vivió, se ha tenido la suerte de haberlo hecho en algún proyecto para algún cliente, para alguna situación o simplemente por desarrollo, investigación y desarrollo del ERCAT que ha decidido investigar en el tema y entonces hemos profundizado. El fundamento de todo lo que viene, entonces, está alrededor de algo que se llama, para nosotros el nombre es inteligencia artificial aumentada, y alrededor de todo lo que es lo que llamamos los hipotálamos artificiales y los hipocampos artificiales, que es ser capaz de poner a los algoritmos, a los robots a hablar entre ellos. O sea, y eso no es teoría nueva, los fundamentos de eso existen desde hace mucho tiempo, 1960, Danzig Wolf y Wenders ya hablaban de descomponer sistemas, y descomponer sistemas es poner a hablar algoritmos entre sí. Ahora eso se puede llevar a una potencia impresionante, es que pueden ser autónomos. Simplemente el algoritmo arranca a correr en el momento que alguien que detecta que debe hacerlo, y eso cómo lo detecta, porque está pegado a un sistema de medición, un smart metering que le dice que se acabó de caer un puente, hubo un terremoto, se cayó un puente y se reorganiza la cadena de abastecimiento. Y lo puede hacer inmediatamente. Eso es lo que van a hacer a mano cuando no se tienen todo este tipo de ayudas. Entonces, ese es el fundamento. Este es el área de investigación del ERCAT, todo lo que son los hipotálamos artificiales. Y el hipotálamo artificial, pues nosotros lo vemos como una unión de la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial es hablar de redes neuronales, de estructuras de algoritmos basados en el estudio de la neurociencia y la programación matemática. Eso es algo que no se le ha dado toda la importancia que tienen, pero están casados. Hay mucho que hacer, al que esté interesado en conocer, sin necesidad de participar en el diplomado, hay unas conferencias en las cuales vamos contando lo que vamos avanzando y lo que se está haciendo en esta dirección, que para nosotros es el presente. Esto ya se puede hacer, o sea, no es que se va a hacer en el futuro. Vamos a entrar a hablar ahora del sector eléctrico ya propiamente, de todos estos conceptos de cómo se ven. Primero, el sector eléctrico tiene un nuevo paradigma, es de tener un sistema que estaba centrado en, inicialmente nos preocupaba lo que hoy en día son los mercados mayoristas, donde estaban los generadores y la transmisión, a un sistema en el cual la electricidad fluye en dos sentidos. Antes no se pensaba que fluía en dos sentidos, no hacía falta, totalmente diferente, porque las tecnologías de potencia lo han cambiado, las renovables, y entonces tenemos un problema más flexible, pero más complejo. En la medida tenemos que entender que la flexibilidad siempre nos va a dar ganancia, pero nos trae complejidad para poderla manejar. Y si yo quiero manejar algo más flexible de una manera muy simple, presumiblemente me voy a estrellar. ¿Por qué? Porque tiene más alternativas. Entre más alternativas, pues más toca pensar más de qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿a quién le puede interesar? Pues a todas las empresas que están metidas en esto. Sí, a los agentes centrales como el supervisor del sistema, el planificador, el operador, el regulador, a los generadores, a los distribuidores, a los traders de energía, a los operadores de redes inteligentes, que es un nuevo cargo, un nuevo rol
que así como en las empresas aparece ya un nuevo rol que es y una nueva visión que es ETRM, Energy Trading and Risk Management, pues de ahora en adelante toda empresa que se vuelva moderna en el manejo de la energía necesita un centro de control y necesita tener software, porque si no, no lo puede manejar. Y en general a las industrias que son las que también tienen que ver con todo lo de asimilar estas tecnologías. ¿Cómo se construye un hipotálamo? ¿Cómo vemos un mundo normalmente? Pues lo vemos como, este es el sector eléctrico en grandes rasgos, el sistema eléctrico, sistema hídrico, sistema de gas y sistema de redes inteligentes. Sí, eso es lo que tenemos. Pues están comunicados, no podemos decir que están aislados entre ellos. Y armar un hipotálamo es poner en el centro una inteligencia que es capaz de coordinarlo todo el tiempo, no por momentos. O sea, para las personas que han tenido la oportunidad de estar en el sector eléctrico por mucho tiempo, pues saben cómo se corre un modelo de planificación. Cada 15 días, antes cada mes, y después cada semana, cada 2, 3 días, corre el modelo de planificación y lo publico, y entonces si ese modelo de planificación sirve para después o para planeamiento indicativo o para planeamiento operativo realmente, y después vienen los otros modelos que se van arrancando, pero que no son autónomos y que se ven de una forma aislada. Y sin embargo, cada día pues hay más modelos y hay más decisiones que yo puedo cambiar y mejorar el rendimiento del sistema. La matemática produce dinero. Entonces uno puede mirar lo que requiere, por ejemplo, este es un diagrama de lo que podría ser un sistema de soporte de decisiones de un generador que requiere modelos de decisión como el de diseño de la red, el planificar el mantenimiento, el negocio de energía y la operación, pues digamos, y que tiene otros modelos de soporte como todo esto es analítica prescriptiva, todo lo verde, y todo lo gris es analítica predictiva. ¿Sí? Porque necesita pues saber un poco de qué va a pasar con los precios de spot, de qué va a pasar con las variables hidroclimáticas y de diferentes formas, y tiene que tener un sistema, un modelo que le diga qué va a pasar con el sistema donde él está metido, porque es que es diferente que en el caso, por ejemplo, en Colombia, toda la parte de Pescadero y Tuango y los problemas que tenemos y que está viendo el país, pues es diferente si Pescadero y Tuango se adelanta un año, se atrasa un año, se atrasa 2 años. Eso cambia radicalmente todo lo que le va a pasar al mercado y quizás la historia de un generador, de los generadores, unos se quebrarán y otros no. Entonces, hay que tener y hay que prevenir todo eso. Y eso, pues lo normal es que todo eso venga enlazado a través de un sistema de información. Acá viene también cómo se construye. Pues normalmente si yo tengo modelos que si cada modelo de estos son, cada cajita es un modelo, lo ha hecho un productor, diferente de software, pues cuando presumiblemente para ponerlos a hablar entre ellos es otro proyecto, porque pues hay que ponerlos a hablar entre ellos y no fueron concebidos estructuralmente. Sin embargo, una empresa hoy en día le puede decir, no importa usted qué modelo hizo, pero este es mi modelo de datos y usted me tiene que hablar es con mi modelo de datos para que todos los modelos puedan hablar entre ellos, porque es que necesito que hablen entre ellos, porque el modelo de mantenimiento afecta a todo. Entonces yo no puedo decir que el modelo de mantenimiento es un estanco separado que no tiene que ver con él, no, está metido en el proceso. Y así vamos a armar también hipotálamos alrededor de las funciones de los diferentes modelos, o sea, no solo de los sistemas, sino todo eso se va relacionando. El hipotálamo, ¿con qué se va a conectar? Pues con un hipocampo. Eso es como es el cerebro, y en el hipocampo, ¿qué es lo que hacemos? Pues guardamos la historia. Eso es lo que es el ser humano. No somos no somos seres que cada vez que comienza el día arrancamos de cero. Sí, no, eso no es, eso lo vi en una película y creo que es una enfermedad, pero mire, así no somos nosotros. El ser humano tiene la gran ventaja, tiene una memoria que se gasta, que la tiene que saber acceder, que tiene uso compartimientos, pero eso también es lo que estamos haciendo cuando hacemos corridas de modelos matemáticos todos los días, alimentando una memoria porque mañana voy a volver a correr. Entonces, mañana yo debería poder utilizar lo que he venido haciendo todo el tiempo, no solo en la parte predictiva, sino en la parte de modelos de optimización. Y eso es lo que integra y lo que forma nuestro concepto de hipotálamo y es aplicable a cualquier sector.
Por lo tanto, normalmente pues vamos a ver que esto es el ambiente, es un ambiente de que hay que hacer modelos de diferente tipo y vamos a hablar de algunas cosas que son fundamentales cuando yo hablo de modelar sistemas, de sistemas eléctricos. Lo primero es saber dónde estamos parados y esto ya es viejo. Este es un slide que yo lo debí haber conocido hace unos 12 años más o menos, de IBM, cuando hablaba de la analítica, y habla de la analítica típica que conocemos, la descriptiva, que es muy vieja, de los años 80 del siglo pasado, que son queries a las bases de datos. Eso no me ayuda a tomar decisiones. La predictiva, que es lo que todo el mundo conoce como analítica, y es ser capaz de predecir, entre comillas, hacer modelos que analizan escenario y que dicen, que puedan decir, mira, esto es lo que yo creo que va a pasar con las tendencias, sin tener en cuenta las decisiones, y hacer modelos descriptivos que alteran las tendencias y que hacen que participe y que es realmente donde se produce el dinero. Y ese es lo mejor de la especie, ese es the best of the breed. ¿Sí? Ahí es en donde estamos, en todo lo que es la parte de optimización estocástica, no optimización. Tenemos muchos problemas que las empresas no utilizan optimización. Se consigue, se puede averiguar simplemente en las mismas universidades, que hay universidades en las cuales hay carreras de ingeniería que no enseñan optimización. Y la optimización es un concepto universal, hay que optimizar. Si no optimizamos, gastamos más energía, y si gastamos más energía, el calentamiento global va a llegar más rápido. Entonces, pero a nivel de lo que, de lo que se traduce eso, se traduce en ventaja competitiva por un lado y se traduce en complejidad. Por lo tanto, yo tengo que hablar de optimización estocástica. Ese es el estado del arte, ni siquiera la optimización. Independiente de lo que aprendí en la universidad, el estado del arte es optimización estocástica, y eso es lo mismo, es independiente del carro que yo aprendí a manejar. ¿Sí? Los carros de hoy son diferentes a los del pasado. Entonces hay dos conceptos fundamentales que tienen que las personas entender, no tanto manejar la matemática, pero sí comprenderlos, que es lo que es la optimización bajo incertidumbre, y en eso vamos a gastar un tiempo. Unas clases son de las partes de clases libres, que la gente las tiene que ver. Mire, si usted trate de entender esto antes de que lleguemos a la clase, pero es que la tiene que entender. Sí, entonces en eso ahí hablamos de dos tipos de optimización, la optimización robusta y la optimización estocástica. ¿Y en qué se diferencian las dos? Una en que, pues, primero las dos reconocen incertidumbre. Sí, hay que partir del principio que la optimización determinística sin incertidumbre pues no existe. Eso es un ejercicio académico y lo tenemos que ver como un ejercicio académico, que era lo que podíamos pensar y resolver antes, pero el estado del arte ya nos dijo IBM, un líder, que mire, eso ya pasó. Entonces, la optimización robusta, pues la gran diferencia entre las dos es que una hace hipótesis probabilística y la otra no. Y realmente lo que sabemos es la optimización estocástica hace hipótesis sobre la probabilidad de los escenarios, y la optimización robusta no, y simplemente me dice, yo creo que esto va a estar entre este rango y este rango, más o menos. Y las dos son válidas, sí, dos son válidas. Hay cosas que estamos caracterizando probabilísticamente sin tener mucha idea de cómo es la probabilidad, porque no hay forma de hallarla. Entonces, básicamente eso se tiene que tener en cuenta. Esto tiene un proceso, o sea, hacer estos modelos no es nuevo. Se arranca de un modelo del proceso estocástico, hay que hacer una generación sintética y finalmente llegamos a un modelo de optimización. Este modelo de optimización se le aplica a todo. O sea, hoy en día, cualquier modelo que yo tenga, lo puedo hacer de optimización estocástica, y en la medida que yo tenga los datos y se justifique porque la volatilidad de los parámetros del entorno es alta, lo debe hacer de optimización estocástica. ¿Y eso qué le va a dar? Más seguridad, y le va a disminuir los riesgos si sabe manejar los riesgos, que hablaremos de ello. Y básicamente pues es lo que debe hacer, porque lo otro que está haciendo no es verdad. Y todo eso pues está orientado simplemente a que la optimización estocástica es la que me permite a mí poder entender las relaciones entre el riesgo y los ingresos. Y es lo que yo voy a llamar manejo científico del riesgo. Y es que el riesgo tiene unas ecuaciones, igual que hay unas ecuaciones que sirven para conducir un vehículo para que llegue a Marte. Si usted no aplica esas ecuaciones, no entiende eso, se va a quebrar. Le puede ir mal.
¿sí? Lo mismo que si manejamos un carro y decidimos que las reglas que rigen cómo se debe comportar, yo no las respeto, pues se va a estrellar. Entonces, nos va a servir todo esto para establecer esa relación entre revenue, entre ganancia esperada y riesgo, que van en direcciones contrarias. Cuando yo trato, aquí dice maximum, maximum valor esperado, y aquí dice mínimo riesgo. Si usted se mueve hacia el máximo valor esperado, automáticamente está aumentando los riesgos. Y si se mueve hacia el mínimo riesgo, automáticamente está disminuyendo los ingresos. De eso tan bueno no dan tanto. No es posible moverme de otra forma. Por lo tanto, lo mejor es que sepa cuáles son las relaciones y las relaciones no son mágicas, hay que aprenderlas. Y eso es lo que me lleva a una zona de decisiones racionales. ¿Sí? ¿Cómo tomo yo decisiones racionales? Es entender estas curvas y decidir dónde me paro en esta curva, porque los modelos matemáticos sí ya no conocen la idiosincrasia del decisor, la posición de toma de riesgo del decisor, y no le pueden decir cuál es la mejor decisión, puesto que ahí entran conceptos propios del ser humano, de la propensión o aversión al riesgo de las organizaciones. Pero es científico. Y por lo tanto, los modelos matemáticos vamos a enseñarles que cómo se meten esas partes científicas, qué es lo que se ha hecho, porque es una prueba superada hace más de 25 años, con toda la teoría que formalizaron y que se volvió un estándar a finales del siglo pasado con los trabajos de básicamente Rockefeller, ¿sí? Y Uri Yaseb. Básicamente es la esencia y es muy fácil meterle un modelo y en las dimensiones que yo quiera meterla porque es que yo tengo que controlar muchos riesgos. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero para poder resolver realmente problemas grandes, tenemos que saber de otras cosas que tenemos que entender, que si no te metes por ahí no lo vas a poder resolver. Que es un trabajo, que los problemas de optimización estocástica se habla y IBM dice, ese es el estado del arte, es porque hoy en día hay potencia computacional para resolverlo. Y entonces vamos a tener que aprender de tecnologías de optimización a gran escala. Y las tecnologías de optimización a gran escala, hay muchas tecnologías, ¿sí? Se tienen una forma de entenderse, se deben saber, no hay una sola, ¿sí? Y finalmente son las que nos permiten a nosotros construir esos modelos de optimización distribuida, autónoma y de optimización estocástica y nos dan toda la potencia para resolver problemas cada vez más grandes. Y aquí estamos hablando, esto no vale la pena gastarle tiempo, pero la Dual Dynamic Programming es una metodología que se conoce en el sector eléctrico con su versión estocástica SDDP. La GDDP es una metodología que nosotros trabajamos, pero hay miles de metodologías, no hay la mejor, ¿sí? Hay miles de alternativas y hay muchas cosas que se pueden hacer y cosas que yo pienso que no puedo resolver, pues mire, sí se pueden resolver. El problema es que requiere alguien que le pueda ayudar y que se lo puede pedir al proveedor de quien le hace los modelos, porque esto es el estado del arte. Y eso nos va a cambiar radicalmente los tiempos de solución de problemas. Y estos son realmente ejercicios que nosotros hemos hecho con ejercicios realistas, con un sistema pequeño, del tamaño de un país centroamericano, básicamente, en el cual corremos soluciones con 8.000 escenarios. Y hemos entregado y hemos tenido la oportunidad de trabajar para hacer expansión de transmisión ya de sistemas más grandes, y hablamos de 4.000 y creciendo los escenarios, 4.000 escenarios hace 7 años. Hoy en día ni idea por dónde harán, porque la potencia cada día es mayor. Por lo tanto, pero yo no puedo manejar esto si no conozco las teorías de gran escala. Y entonces, pues eso lo vamos a tocar, eso está en la parte avanzada, no está en la parte básica. Una persona que no quiera meterse nada más debe conocer las primeras de cómo funciona todo para podérselo exigir a quien se lo va a hacer. Porque yo no tengo que saber construir un edificio, pero sí debo saber cuáles son los materiales que le deben aplicar. ¿Sí? Hay algunos artículos que pues, están disponibles sobre trabajos que nosotros hacemos en todo lo que es metodologías de gran escala. O sea, producimos, el ERCAT produce metodologías de gran escala que utilizan sus soluciones básicamente.
¿sí? Entonces, acá hay 3 casos de cosas, de algoritmos relacionados con la optimización de gran escala que los pueden consultar y que se habrán referencias y que ya en un curso avanzado sí se estudian con profundidad. ¿Y esto qué es lo que me permite? Pues estas tienen miles de aplicaciones. Acá hay una aplicación clara que es todo lo que hoy en día es la realidad de los sistemas flexibles. Hoy en día, a gran diferencia del pasado, pues tenemos sistemas que se pueden reconfigurar en línea, ¿sí? Cada vez más, ¿sí? Eso no es nuevo, eso existe en los Estados Unidos, por ejemplo, hace muchísimos, varios, no muchísimos, pero sí muchos años, más de 10, 12 años, 15 años en que reconfiguran en línea y reconfigurar en línea para que tenga sentido, aparte de que genera, por ejemplo, mercados, de mercados, porque ahora entonces se pueden meter muchas más cosas, pero reconfigurar en línea es tener la capacidad de que esos problemas se resuelvan casi que inmediatamente. Y entonces la forma de que lo que nos va a traer todo esto es poder ver un sistema que inicialmente lo vemos como un solo gran sistema unido, como un sistema que se puede dividir, ¿sí? En el tiempo, que se puede dividir en sus partes, hasta que finalmente se pueden estructurar formas especiales de resolverlo, mirando cada vez el que yo pueda resolverlo cada vez más rápido. Y eso le produce dinero el que lo pueda hacer. Bien, eso es, digamos, entonces a nivel de metodologías básicas. Ya vamos a ver a nivel de aplicaciones qué cosas se ven, cómo es el orden que se piensa seguir y que puede seguir una persona. Entonces, en el primer módulo, que es el módulo del mercado, de sistemas y mercados de electricidad, aquí están los diferentes sesiones como se ha pensado, y entonces tenemos pues que hay que modelar el sistema en general, el sector eléctrico pues está compuesto por 3 grandes sistemas, el hidráulico, el de gas y el de electricidad propiamente. Entonces se hablará y se analizará qué pasa con el sistema hidráulico, cómo modelar varias de las partes fundamentales del sistema hidráulico, ¿sí? Desde hoy proyectos que en determinadas zonas se están volviendo pues una necesidad y la única salida, como los pumping storage, ¿sí? Hay muchas centrales que no eran pumping storage, que la están convirtiendo en pumping storage por razones ambientales, simplemente tienen ya permisos ambientales, es fácil hacerlo y pues si es rentable, pues es parte de las cosas que se pueden hacer. ¿Cómo se modela el sistema eléctrico? ¿Sí? ¿Cómo qué le podemos conectar? Cada día tenemos más elementos para conectarle, por lo tanto, y cada elemento se debe conectar con el mayor detalle posible. Para que los modelos sean buenos y realmente produzcan utilidad, deben reflejar la realidad. No tiene sentido que reflejen casi que reflejan la realidad. Por lo tanto, las ecuaciones, por ejemplo, para modelar los molinos de viento, hay que entender con mucha claridad cómo funciona la turbina, que funciona muy diferente, y la turbina que pues, funciona parecida a una turbina de agua, sí, pero muy diferente. Porque la turbina de agua cuando llega a su máxima velocidad la desconecto y el aire y el agua pasa por el lado y la turbina sigue funcionando. La turbina de aire, cuando el viento llega a su mayor velocidad, apago la turbina. Eso no, ese es lo que yo conozco de tecnologías. No puede. Por eso es que en un huracán, pues los molinos están apagados, porque pues, si no se van volando. Entonces, y eso implica 2 comportamientos radicalmente en el sistema. Luego, cada uno de estos elementos que están metidos en la energía y cada día tenemos más, pues entonces tenemos que saberlos modelar y eso es viable hoy en día si yo lo hago ordenadamente. El modelamiento del sistema gas con todos los detalles que tienen hoy en día. El sistema gas que pues, en 25 años pues, cambió de ser, 30 años cambió de ser algo absolutamente local a algo a un mercado spot de gas, que pues, el gas va para cualquier lado. Ahorita vemos los problemas que tenemos por el gas a nivel mundial. Entonces, lo tenemos que mirar ahí. ¿Qué modelos tenemos? Entonces hay una buena cantidad de modelos. Con lo que vamos a hacer, hablo de modelos porque son las referencias que vamos a ir mirando y enseñando cómo se hicieron, cómo se construyeron para que una persona pues pueda construirlos y pueda entenderlos. Entonces esos modelos, hay modelos de despacho económico, ¿sí? Modelos de unit commitment,
modelos de diseño de la cadena de abastecimiento, de optimización de mantenimiento, de energy trading and risk management. Sí, el risk management yo se lo pondría a todo, no es de energy trading, sin embargo ETRM es una sigla conocida, y de modelamiento financiero. Digamos que aquí tenemos los modelos que yo voy a tener. Todos estos modelos están relacionados entre ellos, porque el modelo de despacho económico, mirado como planificación, es el que prepara todo para que llegue el único mismo, y ahora yo sí lo despacho, y el de diseño de cadena de abastecimiento está relacionado con todo esto. Entonces, todos esos modelos hoy en día pueden resolverse con estas características. ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos. Los modelos de despacho económico se complican más porque tienen que despachar el mercado que están simulando, no el que yo pueda simular, sino el mercado en el cual usted está operando, ¿sí? Y no todos los mercados van a producir lo mismo. Entonces, en los modelos de despacho económico, pues tenemos que mirar ahorita un poco de aspectos, de cómo voy a representar el mercado. Inicialmente, hace muchos años, solo éramos capaces de correr un modelo con un nodo central y sin transmisión, o con una transmisión muy parapeteada, llamémoslo así. Fuimos pasando a áreas operativas, sí, y finalmente, pues hoy en día es normal, y lo que hay suficiente potencia es para que usted meta todo el sistema de barra y circuito y lo resuelva. Si usted tiene acceso a eso y va a hacer estudios, eso lo puede resolver. Y va a ser mejor a tratar de hacer aproximaciones con áreas operativas, ¿sí? Y muchísimo mejor que decir que yo todo lo tengo con un solo nodo. Eso también depende del mercado. Pero cuando yo voy a averiguar exactos detalles de cómo me van a despachar a mí no me van a despachar en una red interconectada como si la red tuviera un solo nodo. Eso no es verdad. Eso no va a ocurrir. Entonces, vamos a tener que mirar eso, la interconexión entre los sistemas de electricidad y gas, porque es que están afectados. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar para determinados organizaciones interesadas, pues sistemas integrados, porque es que si yo soy un supervisor y sé que los agentes no tienen, que un agente no tiene contrato de transporte de gas, pues mire, no haga cuenta de cómo va, no lo meta en el despacho económico, porque es que no le van a despachar gas, porque no ha pagado el transporte, no tiene cómo transportar su gas, o haga algo, pero y si es crítico, pues entonces le va a tocar hacer algo ¿a quién? Al supervisor, que es el que tiene que saber, porque el despachador no puede mirar el contrato. El despachador despacha y piensa que tiene contrato. Entonces, todos esos detalles pues, van a ser necesarios de poderlos unir para poder conocer el sistema. Y modelos de Unicommitment tan detallados de cadenas que yo pueda operar, que las tenga que operar con todo detalle, porque pues a pesar de que haya despachadores centrales, ese despachador central cada vez está repartiendo su autonomía, perdiendo, entre comillas, llamémoslo así, autonomía, porque no va a despachar los sistemas pequeños, ya no lo hace, pero cada día le van a aparecer más redes inteligentes que tienen que hacer despacho. Un Smart Grid de una planta prácticamente tiene que despachar la planta. Y entonces vamos a tener que mirar eso. Entonces, en esos modelos de despacho, pues vamos a tener que ver aspectos que son importantes de entender de cómo afectan al modelo, y a la operación y al país determinadas cosas que yo hago con los modelos. Esto es un ejemplo conocido, comprobable en la realidad, que es estándar, yo diría casi que a nivel mundial. Hay muchos modelos con muchas, que es el problema de los riesgos de racionamiento y los embalses. Entonces yo llego racionalmente, yo digo, bueno, si yo me impongo, como no sé cómo manejar, como no hubo una época hace mucho tiempo que el riesgo científico no era tan claro que lo podíamos llevar, el manejo de la gestión del riesgo científico no lo podíamos llevar, o pensábamos que no lo podíamos llevar a la parte del modelo. Entonces nos inventamos las curvas de mínimos operativos. Eso es viejísimo. Eso es un concepto que no tiene que ver con un modelo, para que no vaya a haber ningún malentendido, y se las pusimos, y entonces todo el mundo fue y las implementó, y la implementación estándar es que yo le pongo una penalización a la violación del mínimo operativo.
Y esto es lo que pasa en la realidad y eso se puede verificar y eso se pueden verificar con datos reales que han ocurrido en países en los cuales, pues mire, yo aquí pongo un mínimo operativo para que el embalse no baje por debajo del mínimo operativo, con la expectativa de que se pegue al mínimo operativo y entonces yo salga de eso. Pero el modelo matemático no hace eso. El modelo matemático hace esto. No puede bajar, la gente no entiende por qué no puede bajar. Y no puede bajar y aquí tiene precios de racionamiento, pero tiene agua. Eso se sabe y no hablo de casos, pero se puede ir simplemente, miren las historias y hay países que eso ha ocurrido. Precios de racionamiento teniendo agua y, oye, necesitamos bajarlo en embalse, sí, pero el modelo no deja. ¿Y por qué no lo deja? Por la forma como está formulado el modelo matemático. Porque ese concepto que puede ser bueno y que es empírico, intuitivo de que es bueno, pues lo llevamos y eso es lo que produce. Entonces hay que entender, esos modelos matemáticos nos llevan, o sea, los modelos matemáticos, cuando yo le doy autoridad al modelo, pues mire, me puede estrellar el carro. Cuando yo paso el carro a modo de piloto automático, verifique que el piloto automático está bien construido. O sea, si no, no. Otro problema que tenemos y que lo vivimos estándar, y que esto también es universal, el concepto. Los modelos de optimización estocástica no llevan, no lo exige el cliente, ¿sí? El que le metan gestión de riesgo. Entonces, minimizan el mínimo costo o maximizan el revenue. Lo mismo más o menos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde me están llevando? A este punto azul. Están llevando al sistema al punto azul. ¿Y qué es lo que dice la teoría del punto azul? Es el punto de máximo riesgo racional. O sea, usted está operando el sistema y se está moviendo hacia el punto donde hay mayor riesgo, no hacia el punto donde hay menor riesgo. Por lo tanto, si está cerca de una época de racionamiento y sigue operando con este criterio, no se sorprenda de que usted va a generar el racionamiento. Porque es que él no está mirando el riesgo, él está mirando nada más el ingreso esperado y ni siquiera está mirando el ingreso o la cantidad de energía generada, sino la plata, porque es que aparte de eso lo mueven con criterio financiero. Pues eso se puede cambiar y definitivamente a los modelos hoy en día, entendiendo bien la teoría, yo le puedo poner restricciones y cambiar esa historia. Entonces es importante el que eso nos afecta totalmente y por lo tanto esos detalles que solo se ven cuando uno ha tenido la oportunidad de trabajar y de racionalizar y de enfrentar esos problemas, pues se le pueden contar a las personas y, y justificar el por qué la parte científica es necesaria irla incorporando en la medida que se va generando. Otro aspecto que tenemos que imitar son las reglamentaciones. O sea, antes los sistemas pues solo tenían un modelo de despacho económico. Después aparece una reglamentación. En algunos países más fuerte, en otros países menos fuerte, en unos países muy tenues, los modelos pueden haber liberado el mercado, pero lo sigue despachando un modelo matemático, y en otros tenemos dos grandes tipos de sistemas, los que se despachan por costos auditados y los que se despachan por oferta de precios. Son dos historias diferentes. No puedo yo pensar que con un modelo construido para costos auditados o para despachar por costos, puedo simular un mercado de precios. No le va a funcionar. Entonces tiene que ponerse a pensar qué es lo que pasa con los modelos. Y los modelos son peligrosos y le pueden traer tanto al regulador como a los agentes posiciones que si yo no conozco, pues pueden ser incómodas para todo el mundo y generar situaciones que no son confortables. Pensemos nada más en un caso, hay algo que nosotros vimos que se ven en todas las clases que puede que se vean en todas las clases de optimización, que es lo que es una solución degenerada. Una solución degenerada es cuando un problema tiene más de una solución que da la misma valor de la función objetivo. O sea, que no tengo un punto, sino tengo un conjunto convexo, normalmente es un conjunto convexo donde se juntan todas las soluciones. Pero son infinito número de soluciones para un problema, por ejemplo, de programación lineal o un problema continuo. Entonces, ocurre que supongamos que voy a hacer una subasta. Yo voy a hacer una subasta para ver quién me va a proveer energía a esa ciudad. Y ellos mandan unos parámetros que, digamos, son sus costos. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a hacer. Y entonces, si tengo 600 de demanda en la ciudad y tengo estas capacidades, pues este genera 300, este 100, 100, 100,
600, no hay problema, ya, asigné todo y la subasta salió. Pero si la demanda no es de 600, la capacidad que yo tengo aquí son 3 unidades de generación por 100 y una térmica que tiene hasta 500. ¿Sí? Aquí, ¿por qué me quedó así lo de las 600? Porque la hidráulica se copa y a la térmica le van a comprar 300, porque como ella cobra y en teoría está cero, pues esa va a ser la compra, digamos. Pero aquí cuando llego solo a 300, ocurre un problema de generación que yo puedo atenderlo con estas 3. Si son del mismo dueño, ¿sí? Y no me hacen falta nada de este señor. Pero yo, si sigo bajando, perdón, acá he debido bajar, si bajo, yo también puedo, dependiendo de las restricciones que yo tenga, de la cantidad de agua en el embalse que tengo, y aquí tengo solo 150, puedo estar saliendo también con la térmica. Y entonces puedo tener 2 soluciones que me dan el mismo costo, y hago 2, y entonces el modelo matemático va a encontrar una de las 2, y yo lo voy a convertir en una ley, o yo lo voy a convertir en una remuneración, peligro y algo muy incómodo. Entonces se van a analizar esos elementos de qué es lo que pasa para poderlo resolver, y también se va a analizar el problema de cómo se despachan modelos básicamente por precios, todo lo que es teoría de juegos, todo lo que son juegos tipo Stackelberg, ¿sí? Oligopólicos, donde hay un conjunto que es el típico mercado eléctrico, un conjunto de generadores dominantes y unos dominados, unos price maker y unos price taker. Bien, entonces, en la parte de despacho, cuando yo quiero saber qué le va a pasar al sistema, pues mire que es lo que se trata de explicar todos los elementos que intervienen para que yo pueda entender mis modelos, qué es lo que requiero, qué es lo que le tengo que pedir a mi equipo de desarrollo de modelos o a mi proveedor de modelos, o qué es lo que yo debo o no hacer para poder trabajar en ese aspecto. Después vienen otros modelos como el de diseño de cadena de abastecimiento, el modelo financiero, que ahorita hablaremos un poco. Vamos a ir mirando cada uno. Los modelos de diseño de cadena de abastecimiento no hay mucho, en el curso se ve un caso con bastante detalle de planificación, de expansión de un sistema de todo el proceso de planificación del sistema de transmisión en el cual hemos tenido la oportunidad de participar y de explicarlo bien. Pero mire, hay muchas formas de acelerar este problema, porque es que el problema de expansión es un problema complicado por la combinatoria. Entonces se enseñarán y se hablará de cosas importantes. En la parte financiera es quizás algo trascendental, porque una de las cosas que ha cambiado los modelos matemáticos en general, no solo para la industria eléctrica, es que quizá la industria eléctrica lo comienza todo a vivir antes que el resto de sectores, es tener la necesidad de juntar el modelo financiero con el modelo de operaciones. Si yo voy a valorar una empresa, la única forma de valorar la empresa, pues es que me den los activos eléctricos, que yo simule qué es lo que le va a pasar a esos activos eléctricos, y que a partir de esa simulación yo construya las series de ingresos y egresos operacionales, y a partir de ahí pues siga el camino para poder determinar si ese proyecto es rentable o no, y cuánto es la rentabilidad y todo lo que me va a dar. Esa es la única forma, y eso es lo tradicional. Tradicionalmente eso se hacía en 2 etapas. ¿Sí? Yo iba y contrataba por un lado el modelo de despacho, y hacía unas corridas, y después me iba y hacía un Excel todo esto. Esto hoy en día se puede hacer totalmente unido, y tiene un poco de impactos que son importantes, que se pueden mirar, y es que cuando yo tengo los 2 modelos unidos, una compañía puede controlar aspectos fiscales a través del modelo y de lo que a él más le conviene, porque es que la parte fiscal y la parte de manejo de dinero le puede afectar lo que él va a hacer. O sea, si yo tengo compromisos de pago de capital el próximo año y resulta que todo me dice que el próximo año no voy a generar, pues estoy en problemas. Entonces tengo que mirar qué voy a hacer para poder resolver mis problemas, porque eso está en el flujo de caja. Entonces eso lo hay, no hay mucho problema, se enseñará y se mostrarán casos, y también la importancia de cómo determinar cuáles son las variables o los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar las dimensiones de incertidumbre. Es muy importante que las dimensiones de incertidumbre cambian con el tiempo. En un modelo de corto plazo, para mañana, quizás la dimensión de incertidumbre más grande sea
las variables hidroclimáticas. Antes la hidrología nomás, pero cada vez más las variables hidroclimáticas, porque ahí está metido el viento, está metido el sol. Entonces, pues depende cómo se mueva mañana, depende qué es lo que va a pasar mañana, ¿sí? Pero el PIB no va a afectar mucho, presumiblemente el precio del petróleo no va a afectar mucho, ni los planes de expansión de los generadores y privados, para dónde se van a ir, tampoco va a afectar mucho, porque para mañana eso no afecta. Pero cuando uno se mueve a largo plazo y necesita dimensiones de incertidumbre en su modelo para analizar los escenarios que pueda pasar, que eso es lo que me permite un modelo de optimización estocástica, entonces lo que menos importa son las variables hidroclimáticas. Porque las variables hidroclimáticas, cuando yo las miro y se pueden mostrar ejemplos facilitos, pues tienen algo es que por ahora, mientras sigamos pensando de que el calentamiento global no ha cambiado radicalmente el mundo todavía, entonces todos los procesos hidroclimáticos revierten a la media. Por lo tanto, la cantidad de energía que genera un embalse en los próximos 10 años es igual, independiente del modelo de generación sintética, aproximadamente igual, depende de la volatilidad. Pero lo que sí no es verdad es que el precio del petróleo yo tenga alguna idea de cuál va a ser de aquí a los próximos 10 años, ni el crecimiento del PIB, ni el régimen político, ni para dónde van a ser los generadores, dónde los van a construir, si van a cambiar la reglamentación, qué es lo que van a hacer. O sea que las variables, las dimensiones de incertidumbre, la menos importante es la hidrología. Y una de las culturas que se tiene es que los modelos de despacho lo que miran es la hidrología en nuestro medio. En los países donde hay invierno, pues ya se sabe que la hidrología y la demanda van de la mano por el problema de la calefacción y el aire acondicionado. Pero entonces nos cambia y tenemos que tener la capacidad de entender eso porque es que no todo modelo sirve para todo. El modelo tal vez sí, pero no de una manera, pero hay que cambiarle algunas cosas. Toda la negociación de compra-venta de energía desde un punto de vista de un negocio que realmente es un negocio financiero, ¿sí? Toda su volatilidad de hacer las curvas, estas son esas mismas curvas que yo miraba, aquí lo que tenemos es desvío estándar, que es una medida de riesgo, y aquí tengo costo esperado, pues ya sé que a menor, ¿sí? En la medida que yo aumento el costo, fíjense que aquí el costo es negativo, ¿sí? Pues yo disminuyo el desvío estándar, o sea, disminuyo el riesgo en la medida que disminuyo el costo, que se me vuelve negativo, o sea, que se me vuelve ingreso, pues sí, usted puede ganar plata en esta negociación, puede terminar vendiendo en vez de gastando, pero el rango de sus variables es diferente y usted puede terminar quebrado. Es una decisión diferente. Eso es lo que genera un modelo de riesgo y se enseñará. Mantenimiento, son temas que se van a tratar. Problemas de expansión y de integración de los modelos, de dos experiencias se mirarán específicamente cómo son estos procesos, cómo se integran y el caso de la expansión en Perú, que está reglamentada por ley, que no, hemos tenido la oportunidad de participar en los modelos, ver cómo se hace, que es es un caso muy interesante, básicamente, de qué hacen estos modelos y cómo se pueden utilizar. Otra parte que toca mirar, ya complementaria, es que hay una parte predictiva. Hay una parte que no está dentro del modelo. En un modelo normal de despacho por costo auditado, la hipótesis es que los costos marginales se convierten en precio. Entonces ahí es relativamente fácil. Pues el modelo da los costos marginales, las variables vales y esos son los precios. Pero cuando los modelos vienen por oferta de los generadores, la situación es radicalmente diferente. Y en muchos casos, por lo menos en estudios que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, miren, eso no tiene nada que ver. El costo marginal del modelo de despacho, que no tiene en cuenta nada de esto, no tiene nada que ver con el precio del mercado. Pero si usted no le pega el precio del mercado, usted se quiebra. Entonces lo mejor es hacer modelos, ahí se estudiarán qué se puede hacer, modelos de predicción de caudal y de predicción de variables hidroclimáticas, se hablarán de las diferentes metodologías, inteligencia artificial, estimación de estado, y se presentarán casos de lo que se puede hacer y se propondrán algunas metodologías con tales que se hace alrededor del fenómeno del niño y cómo se puede incorporar de una manera práctica, porque es que
todo lo que me queda a mí dentro de las variables de decisión fuera de mi control lo tengo que proyectar. Y los generadores hidráulicos y térmicos y todos los que están metidos ahí no son expertos en el niño. Saben que el niño los afecta, saben que el fenómeno del niño es gravísimo y para bien o para mal hay que estarlo mirando, pero no tienen modelos para hacer buenas predicciones, pero hay gente que sí los hace. Hay el IRI de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, pues mire, su función es acoplar todos los modelos que son como 20 y pico modelos que acopla en un solo modelo para sacar una predicción de lo que creen ellos, acoplando todos los modelos con metodologías matemáticas interesantes, bayesianas, pues de qué es lo que va a pasar con el fenómeno del niño. Para mí, personalmente, ese es el mejor forecast que yo puedo tener del fenómeno del niño, que me determina todos los fenómenos. La otra alternativa es que yo puedo hacer un modelo para mí centrado en mi empresa y en lo que yo voy a hacer, y bueno, tal pueda ser mejor, pero tiene un costo. Y para muchos casos es lo que yo tengo. Y más cuando voy a operar donde no estoy metido, pues me va a tocar ver de dónde tomo información. Entonces, todo eso nos lleva a que, pues, esto puede ver a lo que les mostraba de lo que puede ser un sistema integrado uniendo todo ese tipo de modelamiento para tomar decisiones. En la parte de energías renovables, pues hay otro, es complementario, hay dos grandes partes, se ven con más detalle, hay unas 4 clases para ver con más detalle las metodologías de gran escala. En la primera parte sí han hablado de ellas y todo el mundo las va a conocer y va a tener ideas, pero ese no es el foco. Acá sí hay una persona que esté lidiando con despachos y que le estén diciendo, mire, acá utilizamos tal metodología porque el modelo que compramos utilizó tal metodología, entonces se le puede explicar las más conocidas y si es necesario aprender una, la podríamos estudiar para enseñarla. Bien, y la otra parte es todo lo de redes inteligentes. Eso está dividido más o menos como un 30-70. Eso es. Entonces hablemos de lo de las redes inteligentes. Lo de las redes inteligentes es que lo que sí tenemos es que todo cambió. ¿Eh? Nos cambian muchas cosas porque estamos mirando a nivel de redes inteligentes y las más importantes, en nuestra opinión, son las industriales. Esas son las grandes. Cuando a un campo petrolero deciden que le van a meter redes inteligentes porque es que tienen el espacio, tienen el viento, tienen el sol, tienen todo y aparte de eso tienen la necesidad. Hay campos petroleros que están operando y que fueron construidos cuando no había sistema interconectado que llegara ni cerca de ellos. Entonces estaban llenos de electrógenos porque eso era lo que había hace 30 años en ese sitio. Entonces, eso hay que cambiarlo y entra a jugar algo que es muy importante, que son los procesos. Y aquí tenemos las facilidades de producción. O sea, aparte de tener todo eso, aquí tengo procesos de producción, ¿sí? En este caso el sector petrolero, y aquí tengo procesos de transformación de este petróleo, de limpieza y todo. Entonces, todo esto es el consumidor y hoy en día se pueden hacer modelos integrados. O sea, tener un modelo de fábrica de cementos y yo tener cómo funciona la fábrica de cementos y cómo se está relacionando con la electricidad. Eso lo va a tener que hacer toda industria, porque ya la industria no puede, pues puede tomar una decisión de hacerse el loco y no participo, pero ya las leyes están dadas para que usted participe y ese va a ser el futuro. Pero adicionalmente va a haber una gran presión. Entonces, en las redes inteligentes también tenemos un conjunto de modelos que tenemos que mirar, unos de pronóstico, ¿sí? El pronóstico de las renovables pues, es complejo, porque una es más o menos lo mismo que el pronóstico del agua, pues el pronóstico para mañana se basa en información y en metodologías muy diferentes del pronóstico para 10 años, para 20 años, pero resulta que usted va a usted necesita barrer el espectro de todo el tiempo, ¿sí? Fundamentalmente el tiempo, por lo menos el de su proyecto, para saber si su proyecto va a ser rentable o no. Entonces tiene que tener metodologías diferentes porque para decidir si hace el proyecto tiene que hacer unas cuentas y para decidir cómo lo opera tiene que hacer otras cuentas. Y va a ser responsable porque cada vez va a venir más presión sobre, perfecto, ponga molinos, ponga todo lo que quiera, pero usted no me puede venir acá a armar desastre. Tiene que tenerlo controlado, tiene que hacer forecast, puede meter pilas, puede hacer, ¿qué es lo que usted va a hacer con su red?
pues implica un despacho de todo eso. Entonces ahí se van a mirar diferentes situaciones de esos modelos de predicción, ¿sí? Y luego vienen los modelos de optimización. Entonces digamos que hay una parte siempre en todo sistema, vamos a mirar dos partes, uno de predicción, modelos predictivos, de analítica predictiva y otros de analítica prescriptiva. En la parte de primera, pues se ve muy poco de proyección, porque son los de la demanda y se ve algo, pero muy poco. Acá vemos con más detalle, porque se llega más al detalle de las plantas y de ver qué cosas se pueden hacer con las metodologías de analítica predictiva. Entonces acá habrá cursos, sesiones que se trabaje sobre aclarar los conceptos de qué es una red neuronal, de qué es un machine learning, un vector de soporte, de qué posibilidades hay, de experiencias que hay y que más o menos entender bien cómo sirve. No se va a hacer ningún modelo más allá de que se trate el entendimiento de las metodologías para que cuando venga alguien a hablarle a uno, pues uno pueda decir, ya entiendo más o menos lo que hace y puedo leer un paper de una manera inteligente. Cuando hablo de la optimización, entonces hay algunas cosas que aparecen nuevas que son muy importantes. Primero, como cualquier sistema, simplemente la red inteligente es un sistema eléctrico más pequeño, pues yo voy a tener que planificar qué es lo que le va a pasar a esa red y voy a tener que tener un espacio económico regulado o libre, dependiendo de la ley donde esté metido. ¿Sí? Puedo tener que tener en cuenta qué dice el regulador de cómo yo puedo operar mi red inteligente. Tengo que hacer un despacho porque es que las redes van a llegar hasta la frontera y de ahí para adentro usted la opera. Me cumple los compromisos que hicimos. Hay algo que es muy importante que pasa a ser crítico, que es la configuración de la red, la topología de la red. Eso es, pues la puedo cambiar. Esto es muy importante a nivel de los distribuidores. Pero en general todas las redes podrían acceder a elementos de potencia, tecnología de potencia que le permitan reconfigurarlas. El diseño se complica, el diseño y la configuración se complica porque es mucho más fácil, vuelvo a algo que quizás comentaba, entre más rígido es el sistema es más fácil manejarlo, porque es que tiene menos grados de libertad y me complico menos. Entonces, si el sistema no es reconfigurable, no es flexible, los modelos son muy simples, porque es que no tengo que pensar muchas posibilidades, pero si el sistema es reconfigurable y usted quiere recapturar y tomar ventaja de esa tecnología, le va a tocar gastar en hacer cuentas. Y esos son modelos matemáticos, porque es que ahora le va a tocar diseñar, bueno, vea, esta red opera así en el verano, y esta red opera así en el invierno, y esta red opera así en la mañana del invierno y en la tarde del verano. Y son, ¿cuántas redes? Pues si lo divide en 4 estaciones y tarde, mañana y noche, entonces tengo 4 por 3, 12. Si lo puse en 24 horas, entonces tengo 4 por 24. Si puse todos los meses, pues tiene más. Y entonces, ahora, pero solo tiene un diseño. No puede comprar, no puede decir yo en enero salgo a cambiar todo y pongo otra cosa. No, usted compra y con eso opera, entonces es más complicado los modelos. Y tienen árboles que van a comprar y vender electricidad, como cualquiera, menos electricidad que otros, básicamente. Entonces estos son parte de los modelos que se les indicará cómo se construyen, porque eso es todo lo que sí me está dando hoy en día la potencia de las redes inteligentes, control de voltaje, configuración de la topología, configuración de alimentadores, localización, para muchos es hasta, pueden haber reorganizaciones que sean fáciles de hacer, eh, sino muchas lógicas, simplemente, y otro balanceo de fases, cosas que no se consideran en una red vieja. Y un diseño, entonces, parte importante es lo que hablaba del diseño robusto. El ETRM, que va a ser una negociación, pero el ETRM se me puede complicar porque aparte de eso yo tengo metido que yo puedo configurar la red para un determinado enfoque, si aplica o no. ¿Sí? Entonces tenemos todo lo de las redes inteligentes, que es un campo interesante de mirar porque es en donde más a futuro hay necesidad de modelamiento. No hay los modelos de despacho del operador central ya están hechos. Ya todos los operadores centrales de todos los países, de todos los mercados, ya tienen un modelo de despacho en el cual creen y que difícilmente lo cambian.
y que en ese lo mantienen, ¿no? Son procesos muy estables, ya con mucha inercia. Pero las redes sí es un mercado nuevo, totalmente, en que están apareciendo todos los modelos. Entonces vemos que tenemos un gran sistema integrado para alguien que se mueva por una gran empresa que esté en todos los lados, pues va a tener que tener una gran cantidad de modelos conectados y eso se les va a enseñar. Se va a hablar algo de esto que les hablaba, de la parte de eficiencia industrial, de eficiencia energética industrial, de toda esta problemática de las redes inteligentes en industria, lo que implica, porque implica fundamentalmente aprender a modelar procesos. Eso es lo que le complica la vida, pero eso es justo. Pues si usted produce cemento, debe hacer un buen modelamiento del cemento. Si produce cobre, pues haga buen modelamiento del cobre. Cerveza o lo que haga. Entonces, este es el diplomado de básicamente del sector eléctrico. Son los dos módulos lo que se ha planteado. Todo este diplomado está preparado virtualmente, ya se tiene preparado. No es un diplomado que ha venido evolucionando hace unos 6, 7 años, en los cuales se han venido cambiando y complementando los términos, cada vez más se incorpora, pues lo que va apareciendo hay que llevarlo al, a la enseñanza para que para enseñar cosas actualizadas. Existe, y lo voy simplemente para los interesados, existe la parte complementaria que es aprender a hacer modelos en una red, en un lenguaje específico. En esto puede ser conveniente, hay una clase en la cual se le enseña, que está incluida del diplomado anterior, dentro de los dos diplomados anteriores, que es free, mire, entérese cómo es esto de hacer modelos de optimización. Porque desafortunadamente las personas la gente no está metida en optimización y no sabe. Con el respeto de todos los profesionales, pues mire, es bastante común que yo vaya y le diga que todo el mundo piense, ¿usted cómo que va a hacer todos los modelos de optimización? No, yo los hago en Python. En Python, y porque Python es el lenguaje. Sí, Python es un lenguaje en el cual podemos hacer modelos de optimización, pero no es el lenguaje. Y podrían haber cosas otras tecnologías que es bueno que conozca la gente, porque por ejemplo aquí vemos, si se alcanza a ver, pues ahí tenemos, este es un lenguaje, por ejemplo GAMS, y lo que vemos son ecuaciones algebraicas, y lo que se va a aprender acá en una breve clase son, mire, todo esto es ecuaciones algebraicas. Entonces, ese curso se da y se enseñan algunas cosas importantes basadas en nuestra experiencia. O sea, como compañía originalmente que produce como productores de conocimiento en el área de programación matemática, producimos tecnología y tenemos una visión de cómo debe ser y la traducimos a través de los cursos para que la gente aprenda a hacer. Y entonces alrededor hemos producido un producto que se llama Optex, que no se enseña, no es el objetivo, porque es una herramienta de trabajo más interna que comercial, pero que sí se le traduce todo al estudiante para que tenga en cuenta cuál es el futuro. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro? Porque para poder hacer todo esto que dijimos, tenemos que tener una gran capacidad de modelamiento. Y para poder tener una gran capacidad de modelamiento, la vía de los humanos es una vía muy complicada. Desafortunadamente, el ser humano somos lentejos, qué pena, pero no nos rinde, entonces un programador matemático se va a demorar escribiendo código toda la vida, en tanto un robot si lo aprende a escribir, lo escribe con nada, lo primero que se ve, y hay un poco de conceptos que se van a pasar, ¿cierto? Esto no lo voy a obviar. Todo mirando en que al final lo importante es la optimización estocástica, que eso no lo podemos quitar del camino, que lo importante son los hipotálamos artificiales o los sistemas de soporte de decisiones. Un sistema de soporte de decisiones sí es algo que conocen más o menos todos, ¿sí? Y se llegará a que una persona entienda los diferentes tipos de elementos que tiene que tener en cuenta, porque es que la cantidad de cosas que hay de marcas y de productores de tecnología y diferentes tipos de software que hay para hacer modelos, hay muchos. Entonces, de eso se trata a nivel del curso general
Y a nivel del que va a aprender, que dice yo quiero aprender, entonces lo que se plantea es escoja dentro de los lenguajes de alto nivel, dentro de este cuadrito, escoja uno, ¿sí? Puede escoger más. Pues, entonces, eso, ¿por qué? Porque el hacer los modelos, modelo y tecnología son dos cosas diferentes. Entonces yo puedo querer aprender tres lenguajes, así como yo aprendo a hablar en francés, en inglés, japonés y filipino, pues usted sabe hablar cuatro idiomas, pero definitivamente cuando vaya a dar una clase de matemática los conceptos son los mismos, los dirá en cuatro idiomas diferentes, unos más fáciles, otros más difíciles, dependiendo del ambiente y todo. Entonces, normalmente se espera que una persona escoja uno. eh, Uno, normalmente nosotros trabajamos mucho con GAMS, se si una persona quiere trabajar con otros, se puede adecuar, porque eso es como el 50% de la capacitación en general, lo específico del lenguaje. Hay de todo, hay lenguajes de alto nivel y hay lenguajes de bajo nivel como Python, PyOmo, que son librerías de optimización, todo eso se puede enseñar. Se les enseñará cómo es la conectividad y cómo se hace toda la conectividad de los diferentes elementos del solver básico a construir ya algoritmos de gran escala y aplicarlos en máquinas paralelas con múltiples procesadores y lo que implica. Cómo son esos programas, esto se les mostrará en un momento dado y al que lo quiera aprender, pues se le puede enseñar. Cómo diseñar sistemas de información orientados para que funcione. Una de las cosas que hay que hacer para poder producir en serie modelos es tener estándares. Si no tengo estándares, no va a funcionar. Entonces tengo que tener normas, porque si no voy a tener, si al final yo hice 50 modelos y utilicé 50 programadores sin tener normas, usted lo que tiene es un problema. Usted no tiene 50 soluciones, no tiene una solución, tiene 50 soluciones que no hablan entre ellas, que cuando viene alguien, cada uno le hizo como quiso, no puede ser. Ponga primero las normas y que se hagan como dijeron las normas. Y esto es normable y esto se enseña en esa parte. Es la parte fundamental. Todos los diferentes elementos que tenemos que ver, cómo manejar escenarios, qué es lo que ofrecen las tecnologías, y específicamente la que escoge el usuario, y algo que es muy importante, cómo se conecta con los lenguajes de la organización, que no se le olvide que este es el verdadero final. Los datos están acá, en el sistema de información de la organización. Aquí yo voy a tener un sistema de datos que habla con los modelos, pero esta transición, pues hay que hacerlo. Los pedidos de una organización no los van a hacer necesariamente bajo este formato. Va a tocar transportarlos desde el sistema de la organización acá y va a tocar devolverlos, porque también el que genere las órdenes de mantenimiento, pues ¿dónde las genera? En el ERP que le maneja el mantenimiento o en la herramienta mantenimiento, lo que sea, normalmente esto se va a respetar y esta barrera no se puede eliminar. Entonces, mirar todo eso, mirando las cosas modernas, cómo se ensambla con sistemas modernos de medición en tiempo real. No debemos olvidarnos, por ejemplo, de que todos los molinos, por ejemplo, de este generador, pues son una serie de medidas. Esos molinos saben lo que generaron, por lo tanto son una medida del viento que estaba pasando. Eso no hay más que hacerlo. Entonces, esas series se tienen que incorporar con todas y son todos los molinos. Entonces, todo eso lo vamos a tener, se mira, y las arquitecturas. También qué es lo que se debe esperar de correr en la nube, las diferentes alternativas que tiene el usuario y las diferentes funcionalidades que debería pensar. ¿Cómo está la parte de condiciones generales? Yo soy el responsable del curso. Sí, básicamente en la parte aplicada se incorporan otras personas, en la parte de campo, la persona que va a dictar todas las clases soy yo. En la parte de GAMS y eso sí participan otras personas fundamentalmente. Y esta es la estructura de precios para que las personas hacemos todos los cursos, o sea, nosotros estamos ofreciendo múltiples cursos, pero todos los cursos siguen el mismo esquema. Un módulo se hace, o sea, una sesión, ¿sí? Un módulo tiene normalmente 10 sesiones, hay algunos que tienen, el del petróleo tiene 15 sesiones, pero estos son dos módulos de 10 sesiones cada una, por lo tanto son, el que quiera tomar los dos módulos, pues lo toma,
Y cada módulo vale $400. Ese es el precio de referencia. Se aplican descuentos. Si es para un estudiante pregrado, pues llega hasta el 50% de descuento, maestría, doctorado, profesor universitario 100% dedicado, y el precio de referencia es el profesional. Si toma 2 módulos, hay un descuento adicional del 5%. Si toma 4 módulos, hay un descuento total del 10% sobre todos. Hay un descuento de temporada que va a aplicar hasta el 1 de marzo. O sea, las personas que se matriculen y formalicen antes del 1 de marzo, y su inscripción, pues se les dará, va a tener un descuento de hasta el 10%. De ahí en adelante queda tarifa full. Hay algo que creo que no, espero tenerlo, pero que es importante tomar para personas con escasos recursos, estudiantes de pregrado y posiblemente de maestría de escasos recursos. Hay beca full. O sea, no se cobra nada si la persona definitivamente es una persona que le interesa el tema y no tiene los $200 para pagarlos. El CAT es parte de su función social. Damos otros cursos, entonces en el área, estos son los cursos que tenemos en el área de energía y minas, y cursos orientados hacia la parte en general de la industria en general. ¿Sí? Producción industrial, producción bioindustrial, marketing científico y transporte y logística, que son, digamos, los 4 pilares de una organización común y corriente. Y para las personas que están interesados en volverse un experto en optimización aplicada, o sea, ya una persona que considere que el conocimiento que se le puede dar es importante, hay un curso alrededor de estos conceptos, de un libro que ese es el mismo nombre que se tiene, y que es un curso de 50 sesiones para tomar en un año más o menos, y que es personalizado. La persona, pues una persona del sector eléctrico podría decir: yo quiero tomar ese curso, y entonces miren mi parte de aplicación, pues es el sector eléctrico, y entonces se incorpora y se hace un plan completo que se trata de ver metodologías, ver tecnologías de aplicación y ver casos de estudio, y en total le suma 50 horas y se mira completo. Bueno, esto era lo que les quería comentar. Voy a abrir a los, vamos a ver cómo hago para liberarlos allá. Ya la persona que esté interesada en hacer preguntas debería tener acceso al micrófono. Les agradezco mucho la atención. ¿Hay alguna pregunta? Acá hay una persona, Jaime Lisobetsky, dice, pregunta por la diplomatura. Sí, serían 2 módulos, son $800. Los primeros 2 módulos aplicados. La tercera parte, pues serían otros 2 módulos, que serían otros 800, si se toma el módulo avanzado y el módulo básico. Si se toman todos, se puede mirar si hay overlap y tal vez hay algunas clases que se quiten. Básicamente la duración. La duración básicamente como todo está grabado, esto se dicta en 2 formas. O sea, todo está grabado. O sea, la persona se matricula y automáticamente se le va entregando todo el material. Eso lo hemos pensado cómo hacerlo, y como la gente en definitiva arrancan cuando les parece que es conveniente y al ritmo que les parece que es conveniente, entonces se entrega todo el material que esté interesado.
Y se hacen conversatorios sobre temas. Ya los hemos ido, con los cursos hemos ido regulando los conversatorios. Entonces, por ejemplo, la primera parte, que es toda la parte de introducción, de hipotálamos artificiales, de todo eso, que es algo que lo que interesa es que las personas no tanto aprendan, no se pongan a mirar cómo son conceptos, son palabras, más que todo, y un entendimiento. Entonces se hace un conversatorio y se invita a las personas, para que las personas participen en ese conversatorio. Ya se supone que ya vieron. Entonces, sobre los diferentes temas, cuando se entrega el programa, se dicen qué conversatorios se esperan, pero cualquier persona puede tomar la iniciativa y tratamos de organizar, pues, más o menos un conversatorio cada mes. Debería hacerse si hay una parte regular de tomarlo. La velocidad de tomarlo, pues, depende del interés de la persona. Eso sí, se puede tomar en un mes, por semana una clase, y entonces estamos hablando de, a esa velocidad se puede andar, pero hay personas que les interesa hacerlo más rápido, entonces también se puede hacer. Normalmente, si las personas están interesadas en montar un modelo, se les ayuda a montar un modelo en cualquiera de los proyectos. Porque es posible que esté tomando el módulo avanzado una persona que ya sabe programar, optimización, y entonces pues no tiene que estar, pues ya sabe GAMS, pues no tiene que ir a hacer el curso de GAMS. Si quiere montar un modelo de Energy Trading, pues se trabaja con él, se le da indicaciones, se le resuelven dudas y se le apoya. La presentación y todo se repartirá, y lo mismo que este video. Quien certifica es el ERCAT, el Research Center for Advanced Decision Technologies, que es una entidad privada con sede en Estados Unidos. Eso es básicamente quien certifica. No hay fecha de inicio del primer módulo. Se va a hacer el primer conversatorio para este grupo. Se espera que para el primero y 7, por ahí para el 8 de marzo, es un poquitico antes creo, más o menos se debe arrancar. Se le va a proponer a los que quieran arrancar, y con base en eso se van a planificar ciertos conversatorios que van unidos también con conversatorios de otras personas. No solo asisten los que están tomando un módulo, porque son conversatorios sobre temas. Son abiertos a las personas que están participando en los cursos. ¿Alguna otra pregunta? Pueden los micrófonos. No, espérese. Los micrófonos ya están abiertos. Perdone que yo me equivoqué y no los abrí, pero creo que ahora están ya abiertos los micrófonos. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Juan Manuel Náñez por acá. Me imagino que las clases son virtuales, ¿no? Sí, se entrega el video, y el video, ustedes firman un documento en el momento de la entrega, en que simplemente es de ustedes, no lo van a compartir y se lo llevan para su computador. Vale. Básicamente, de tal forma que lo pueden ver en la finca sin conexión a internet. Vale, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Buenas, Marcel, ¿cómo estás? Bien, señor. Mucho gusto, Marcel Pérez. Profesor, respecto a lo último que usted mencionó, en caso de querer avanzar en unos proyectos, pues digamos, conozco un interés con el cual he participado en alguna región de Centroamérica, para poder construir un modelo específicamente con actividad de imágenes, machine learning y extractores, digamos,
de LIDAR y de algunas otras imágenes. Entonces, no sé si dentro de lo último que mencionó, podría haber la posibilidad o el interés de poder construir una propuesta para poder atender alguna de ese interés de la industria. Bueno, voy a aclarar bien lo de la asesoría y en lo del modelo. En alguna ocasión, una compañía de electricidad decidió involucrar como 5 personas o 6 personas. Y estas personas venían con una necesidad específica, que era ETRM, negociación de energía. Y estas personas desde la compañía, pues venían, lo coordinaron por la compañía y la compañía vino y ellos dijeron, mire, nosotros lo que necesitamos y queremos hacer y ya tenemos pensado y estamos en esto y queremos montar un modelo de ETRM. Sin pagar ningún costo adicional, sin pagar nada, ellos tomaron los 2 módulos del sector y así hubieran tomado uno, se les dio la asesoría. Se les dio la asesoría, era que ellos tuvimos reuniones en las cuales hablábamos de su problemática, se les sugirió, se les entregó material, se les vio y ellos terminaron y había dentro del equipo, pues había gente que ya había programado y terminaron como resultado de al final de que cuando terminaron el grupo, tenían su modelo. Por lo tanto, y eso está incluido dentro del curso. Entonces eso está incluido dentro del curso. Y si tú tienes una problemática y la quieres llevar y la quieres desarrollar, se te da todo el apoyo que te podamos dar. ¿Sí? Entonces, y miramos qué es lo que está haciendo y qué podemos hacer. Si no sabemos, vamos a decir, no sabemos. Y si sabemos, pues lo miramos en equipo. Y te decimos si es tu trabajo. En el caso de un experto en optimización, lo que estamos haciendo después de mirar es que primero el experto de optimización se ve desde otro punto de vista. Una persona que se quiere volver fuerte en optimización y reconoce que nosotros le podemos acortar el camino varios años. O sea, ¿por qué? Porque le vamos a contar cosas que él se va a para que no se estrelle, porque nosotros vamos a decir, en esa curva, mire, o la coge despacio o se estrella. Entonces, cójala despacio. Entonces, él va y la coge despacio y pasa derecho, porque si no, no. ¿Y qué le pasó a uno? Pues que uno estrelló. Eso es básicamente. Entonces, a esa gente que le interesa más, se hace primero un plan detallado y si le interesa asesoría durante el programa, toma el curso y le interesa asesoría durante un proyecto de su tesis doctoral o su tesis de maestría, se le cobra un módulo. Eso es. No vería en este momento que para una persona que vaya a tomar ese curso le interese, y esa asesoría es diferente porque obliga a ERCAT a darle asesoría durante un año en el tema de esa persona que escogió. Entonces nos dice, yo voy a trabajar sobre tal pensa, sobre transporte de gas natural. Perfecto. Entonces nosotros buscamos, leemos, aprendemos, uno va a aprender con el alumno. No sé en qué caso caería. Ya hay otros casos en los cuales ya sí son proyectos conjuntos en que, mire, este es un proyecto que a mí me interesa y ya se miran como empresa. ¿Sí? Y que a nosotros nos interesa y que si hay una persona que le interese trabajar, llegamos a un esquema de trabajar conjuntamente, pero ya mirado como comercial. Lo otro es dentro de un plan de cursos, el alumno hace su tesis y se va con su tesis para su casa y hace con la tesis lo que quiera posteriormente. ¿Aclaro, resolví tu pregunta? Sí, muchas gracias. Muy amplia, muy concreta y ya hay una idea sobre eso. Le agradezco mucho, profesor. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No veo preguntas. Bueno, entonces se les agradece la atención y la paciencia por haber estado todo este tiempo. Vía email se les manda el video, la dirección del video, dónde queda este video, se les manda este PDF y se les manda información detallada y esperamos que haya interés
en el curso y estamos abiertos para cualquier tipo de pregunta adicional que tengan. Ok, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Ok, Gracias, profesor. chao, chao. Muchas gracias, buenas tardes.